El día que alguien te golpea, vas a salpicar. ¿Qué vas a salpicar? Lo que llevas dentro. En vez de mirar los problemas, tenemos que mirar a Cristo. Dios conoce el fin desde el principio. ¿Qué pasa cuando nuestros planes no están de acuerdo? O bueno, hay un objetivo más allá que a lo que nosotros planeamos. Comenzamos el año con este título, Uniendo el cielo y la tierra. ¿Será posible eso? De esto nos vamos a dar cuenta en la charla. Mi nombre es Marcia Elizondo, soy maestra y bueno, listos para comentar con mis compañeros. Tengo una pregunta, les voy a pedir que se presenten y le den respuesta en sus palabras a esta pregunta. ¿Qué les parece el título, Uniendo el cielo y la tierra? ¿Será posible? ¡Qué gran pregunta! Mi nombre es Ian, para empezar. Pero a mí lo que me gustaría o lo que más me gustó de este título es cómo vamos a estudiar a Cristo, pero a Cristo desde dos perspectivas. La primera como hijo de Dios, pero también como hijo de hombre. Y cómo Él en estas dos interacciones une al mundo, tanto el celestial como el terrenal. Eso es lo que me gustó a mí de este título. Muy bien. Mi nombre es Lisbeth Montserrat Ruiz Nava, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica y sin duda este título se me hace muy impresionante porque a lo largo de toda la Biblia podemos ver desde que Génesis hasta Apocalipsis, hablamos cómo Dios une el cielo y la tierra. Se me viene una historia a la mente de Jacob, cuando Jacob, el humano terrenal, veía lo alto, veía el cielo, veía los ángeles, y a pesar de esa distancia tan grande, aún así había una escalera. Entonces, esta lección nos invita a reflexionar sobre que Dios va a unir el cielo y la tierra y cómo podemos reflejar a Jesús, como lo enseñó Pablo. Mi nombre es Oscar Rivera, pastor de jóvenes de la Iglesia de la Universidad de Montemorelos, y el título es muy ad hoc, porque se nos habla de 4 epístolas de la prisión. Así es. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero de esas 4 vamos a estudiar 2, Filipenses y Colosenses, y en ambas se presenta a Cristo como el único que puede unir el cielo con la tierra. Bien. Y antes de comenzar con esta charla, Ian, ¿quieres orar, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, a punto de repasar lo que tú nos quieres decir. Te queremos pedir que seas con cada una de las familias aquí representadas y que nos des el entendimiento para profundizar en lo que tú nos das como mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues saben que en este primer tema que se titula Perseguidos pero no olvidados, me hizo recordar la historia de un personaje que apenas en el año 2023 fue liberado tras 48 años de ser prisionero por un asesinato que no cometió. Y entonces un afroamericano, su nombre Glynn Simmons, que desde la prisión, ¿qué podía sentir esa persona 48 años ahí por algo que él no cometió? Sale y entonces quiere dedicarse a ver por otros, a ese tema de la justicia por personas que, ¿cuántos casos hay que son encarcelados por algo que no hicieron? Pero él, a partir del 2023 que sale libre, entonces quiere dedicarse, además de ser libre, viajar, disfrutar de la vida, a ayudar a otros que pasan en esta situación. A leer estas historias de personajes que han sido encarcelados, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué es lo que siente una persona ante actos de injusticia? ¿Alguien quiere opinar al respecto? A mí, cuando yo estaba leyendo esta parte, me hizo ruido el que uno no siempre puede controlar las cosas, como por ejemplo el caso del pastor, que no puede controlar las cosas de lo que le suceden en cuanto a su juicio. Sin embargo, como lo he escuchado muchas veces como joven, es que lo más importante es cómo nos lo tomamos. Él pudo haberse hundido en esa decisión que le hicieron pasar. Sin embargo, no fue así. Él salió y dijo, bueno, ahora con lo que
aprendí por este trágico suceso, ahora voy a impartir esto a los demás y voy a ayudar a los demás para que no vivan por esa situación. Dios lo puso ahí por algún motivo, sin embargo este motivo fue para su crecimiento desde mi punto de vista. Y a venir a cumplir un propósito después de tanto tiempo, ¿no? Bien, en esta ocasión la lección de escuela sabática pues nos habla acerca de este personaje admirable que es Pablo. Pablo escribe desde la prisión. Entonces, ¿qué consideran ustedes que puede pasar en la mente de alguien que está en la prisión? Es decir, hay sufrimiento, hay muchas cosas que pueden suceder desde una prisión, pero a final de cuentas, como dices, hay algo ahí que se puede llevar a cabo o no. A mí algo que me llama mucho la atención es que Pablo menciona que él se sentía un prisionero de Jesucristo. Él no está mencionando que se sentía prisionero de Roma o estaba encarcelado. Él decía, soy prisionero de Jesucristo. Y esto me da una confianza porque puedo saber que mi vida está en las manos de Dios. Y a pesar de que puede decirse una desgracia para Pablo estar en la prisión donde a lo mejor él podía estar predicando, ¿no? En otras partes, dando el evangelio, él estaba prisionero. Y a pesar de esta, se puede decir, desventaja, Pablo lo toma como una bendición, lo toma como algo muy grande para su vida y podemos ver que aún él estando prisionero, él escribió las 5 epístolas que podemos ver y más que una desgracia, él lo convirtió en un éxito para Dios. Así es, porque en Hechos 16, del 22 al 25, nos habla acerca de cómo fueron, cuando fueron azotados, ¿verdad? Porque no es solo estar encarcelados, sino las situaciones que pasan y puestos ahí en el cepo, en Filipos, ¿qué podemos aprender de Pablo y Silas en este caso, ¿no? Leyendo por ahí acerca de este tema, se nos dice que nosotros estamos llenos de algo. Podemos estar llenos de la gracia de Dios o podemos estar llenos de amargura y rencor. Y atención a esto, el día que alguien te golpea, vas a salpicar. ¿Qué vas a salpicar? Lo que llevas dentro. Así es. Llevas gracia, vas a salpicar gracia. Llevas amargura, eso vas a aventar. Pablo y Silas son azotados injustamente, son encarcelados injustamente y cuando leemos Hechos vemos que los llevaron hasta el último calabozo, hasta el más oscuro, el más apestoso, allá en lo más húmedo. Y además lo humillante y lo doloroso les pone los pies en el cepo. Muy bien. ¿Qué hacen? Se ponen a cantar. Exacto, y todo el mundo los escucha. Todo el mundo los escucha, pero ¿saben qué? Vamos a ir a ver qué nos dice la gente, qué han opinado otros al respecto. Tenemos a esta pregunta, si tú nos estás viendo en las redes sociales, opina. Aquí viene una pregunta y es importante conocer también tu respuesta. ¿Qué haces tú cuando enfrentas un problema o una injusticia? ¿Buscas en Dios tu fortaleza? ¿Qué es lo que sucede? Escríbenos tu respuesta. Primero que nada, buscar a Dios, ya que a veces cuando tenemos problemas que no podemos solucionar por nuestra propia cuenta, qué mejor persona a la que acudir que a Dios mismo. Entonces, Él siempre nos va a querer ayudar en cualquier problema que tengamos. Sí, siempre trato de buscar a Dios para que me dé fortaleza y me ayude a enfrentar todas las situaciones que se presentan. Muchas veces como seres humanos lo primero que podemos pensar es en molestarnos o ir a reclamar con una persona o simplemente pues con la situación, pero pues lo que debemos pensar es en la actitud de cómo Dios hubiera actuado ante la situación y pues tener un carácter apaciguo. Sí, busco a Dios para resolver todos esos problemas. Sí, especialmente cuando el problema es muy grave, en oración le pido a Dios que me ayude con los problemas que tengo y si me puede dar una solución para resolverlos. Creo que tenemos una herramienta muy bonita que es la Biblia. Entonces allí siempre vamos a poder encontrar un consuelo y una historia con las que nos podamos sentir identificados con lo que estamos pasando. Pues como estudiante de Derecho, mi deber siempre es notificar a alguna autoridad superior acerca del problema, pero como cristiana, mi deber es siempre orar a Dios y buscarlo constantemente, así tenga un problema o alguna necesidad con Él.
Muchas gracias por sus aportaciones. Y bueno, aquí mencionaste algo hace un momento que me hizo pensar en hacer esta pregunta. ¿Qué enseñanza podemos tener del hecho de que Pablo diga que es prisionero de Jesucristo y no prisionero de Nerón? ¿Qué enseñanza? ¿Qué podemos aprender de esto? A mí me gustaría decir, yo pienso que este enfoque es no solamente a Nerón, o me gusta pensarlo personalmente que no solamente a Nerón, sino al mundo, a las personas por las que estamos en la situación en la que nos encontramos. Porque qué fácil es, como seres humanos pecaminosos, agarrarle rencor y echarle la culpa a la persona que nos hizo estar en la posición en la que estamos, ¿no? Buena o mala, a darle agradecimiento, a enojarnos con ellos, pero es que no es así. Hemos visto a lo largo de la historia, tanto de la Biblia como de la historia humana y nuestra misma historia, me gusta pensar, que las cosas que suceden son por Dios. Dios pone los medios, Dios pone las personas, pero lo más importante es que hay un motivo por el cual hacerlo. Entonces, bueno, a mí al menos una forma en la que me gusta como vivir o pensar es que no es la culpa o gracias a una persona, sino es gracias a Dios que puso a esa persona en mi camino. O sea, dejar de culpar las circunstancias. Bien dice Ian, Pablo perfectamente pudo tirarse al desánimo, pues mira, yo estaba predicando y Nerón, injusto, me trae aquí al... No, Dios está al timón, Dios está al control. Y no es el Imperio Romano el que me tiene aquí. Es más, el estar aquí me abre oportunidades, aunque eso pues va a ser discutido un poquito más adelante, supongo, en la lección. Pero sí, o sea, no echarle la culpa a las circunstancias. O a Dios, porque a veces pasa que la persona inmediatamente culpa a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto a Dios? Cuando, bueno, sabemos que... Y Pablo le agradece a Dios. Exacto. Estoy aquí y soy prisionero de Jesucristo. A mí me llamó mucho la atención cómo dice que el Espíritu Santo le impidió a Pablo. Y esto me llena de confort porque sabemos que a lo mejor nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene un propósito más grande para nosotros. Y en nuestra vida tenemos que estar dependientes de la voz del Espíritu Santo, que aunque podamos sufrir, aunque podamos compadecer, sabemos que Dios tiene un plan de todo esto. Aunque nuestros ojos humanos no veamos lo que sigue, Dios tiene una vista más adelante y al final de cuentas nos va a mostrar por qué Él tomó esa decisión. El versículo que queda perfectamente, ¿no?, para el estudio de esta semana se encuentra en Filipenses 4:4 y es prácticamente un imperativo, ¿no? Es como que nos están dando este mandamiento: regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Repito, dice el versículo, o sea, por si no lo entendí bien, por si no lo escuchaste bien, repito otra vez, ¿no? Regocíjense. Es decir, ¿cómo puedes estar con una sonrisa abierta, sincera realmente, cuando estamos a veces en medio, hasta los niños pequeños, un niño de preescolar, un niño en la primaria, lo más común que un maestro escucha es cuando viene, es que es injusto, y hablando de cosas que en su mundo tal vez es algo muy grande, injusto. ¿Será que a nosotros nos ha tocado pasar por injusticias? Y sobre todo, ¿cuál es la reacción? Y yo me atrevo a preguntarle al público también, opinen aquí entre los comentarios, cuando pasas por una injusticia, ¿cuál es la reacción? Tú acabas de decir que salpicamos, ¿no? Cuando nos golpean. Cuando nos golpean. ¿Qué es eso? Y en otras ocasiones vemos a la persona tan tranquila, hasta dice, no, por mí no hay problema en tal o cual situación. Es más, yo lo perdono. Yo perdono a quien haya hecho tal o cual cosa, a mi persona o incluso a alguien de la familia, alguna situación, a alguien que sea cercano. La pregunta es, ¿cómo reacciono ante la injusticia? A mí, no sé si ustedes han escuchado sería como un escenario hipotético, donde hay un niño, ahorita que estaba mencionando de los niños y sus reacciones, se me vino a la mente que hay un niño que ve a su mamá
a tejer todos los días, pero siempre lo ve pues desde abajo, ¿no? Porque pues está en el suelo jugando así. Pero un día le pregunto a su mamá, ¿por qué estás tejiendo todo esto si yo por abajo se ve feo? La verdad, se ve feo. Pero la mamá le dice, pues es que tú solamente estás viendo una de las dos caras de la moneda. Le voltea Los hilos enredados. Exacto, los hilos enredados, porque no le ponemos como atención a eso. Pero una vez que se voltea lo que la mamá está tejiendo, se ve un paisaje bonito. Y yo creo que esto es también el cómo nosotros debemos de confiar que por más que pasen las situaciones que se vean feas, como los hilos, hay algo más allá, hay algo que se está preparando y por lo que nosotros, pues en algún momento lo vamos a ver. Solamente hay que tener paciencia, creo yo, desde esa perspectiva. La vida cristiana no es fácil, es una vida donde tenemos problemas, tenemos persecuciones, como lo vivió Pablo, pero a pesar de todo tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es más grande que nosotros. Los problemas que enfrentemos, Dios tiene el poder aún más grande que nuestros problemas y tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues sabemos que tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y estar atentos también a las circunstancias que están alrededor, porque a lo mejor nuestros problemas, cuando nos sentimos abatidos, nos enfocamos tanto en nuestros problemas que no vemos las partes positivas de esto. Tal vez, no sé, tengo mis exámenes, estoy muy apurada con mis exámenes, estoy haciendo mis trabajos y digo, no puedo, pero no estoy viendo el conocimiento que estoy adquiriendo, no estoy viendo a las personas que tal vez estoy apoyando, ¿no? Entonces tenemos que ver, como decía Ian, tenemos que ver más allá de lo que realmente nuestros ojos humanos pueden ver, y si no, en vez de mirar los problemas, tenemos que mirar a Cristo. Así es. Y bueno, en este caso, cuando nosotros asistimos a alguna iglesia, en la congregación en la que estamos, a veces pudiéramos preguntarnos, ¿será que Dios está realmente dirigiendo esto? O a veces que podemos ver situaciones que se pueden salir de contexto o problemas, desafíos que las personas se enfrentan, pues ¿será que eso está peleado con el hecho de que Dios va dirigiéndonos? Es decir, bueno, yo siempre uso esta frase y pienso que Dios conoce el fin desde el principio. Lo vimos con Pablo y bueno, voy a hacer una pausa porque quiero que escuchemos al experto. Vamos a ver qué nos dice el experto y enseguida continuamos. Amigos que nos están viendo, escriban también sus comentarios. La pregunta es, ¿cómo la experiencia del sufrimiento por causa de la fe fortalece la misión cristiana y revela el carácter de Cristo en contexto de persecución? Un elemento de la misión cristiana es explicar la causa del sufrimiento. Debemos recordarlo cada vez que nos afrontamos ante sufrir por causa de la fe. Debemos recordar que Dios nunca desea el sufrimiento de sus hijos. Sin embargo, vivimos en un gran conflicto, originado por las decisiones libres tanto del querubín, tanto de ángeles como de seres humanos. Pero tenemos una fuente para fortalecer la misión y también para motivarnos a seguir a Jesús. Y esa fuente es la providencia. Dios no usa su poder, sino usa su sabiduría para guiar a sus hijos en medio de un mundo de sufrimiento y dolor, logrando hacerles el mayor bien posible y que ellos a su vez sean una bendición para la mayor cantidad de gente posible. Dios no necesitaba el sufrimiento, la muerte o el dolor, pero si lo entregamos a Él, puede usar hasta los ataques del enemigo para mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas. Y la otra fuente que fortalece nuestra meta es que cada vez que el enemigo nos ataca o nos hiere, no por nuestras decisiones ni por nuestras caídas, sino por causa de nuestra fe, entonces somos un poco más semejantes a aquel que fue herido por nosotros. Entonces portamos, como diría Pablo, con alegría y con gratitud las marcas del Evangelio en nuestra vida. Y entonces podemos mostrarle al mundo que nuestra fe no depende de las bendiciones que recibimos, sino de esa mano herida que las extiende a nosotros. Por eso estamos dispuestos a sufrir por la fe, como Pablo en estas lecciones.
estamos dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Agradecemos al experto que viene a enriquecer, ¿no?, lo que estamos platicando acá. Y saben, yo tomé algunas notas en esta pausa, porque en el libro de Hechos, en la Biblia, Hechos 16, versículo 16, habla acerca de que el Espíritu Santo impidió a Pablo que continuar, ¿no?, sus labores en el Asia Menor, ¿sí? Y lo envió a Macedonia. ¿Qué podemos aprender de esto? Tengo muchas preguntas, ojalá las alcancemos a responder todas en el tiempo que nos queda. Yo, cuando me pasa que cuando leo la lección, cuando leo la Biblia, me gusta mucho enfatizarlo a algo que me pueda pasar a mí. Siento que me hace ver como las cosas más desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, en ese momento, bueno, Pablo no había comprado un boleto de avión, no sé si había ya hecho, no sé, su presupuesto o había planeado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestros planes no están de acuerdo? O bueno, hay un objetivo más allá que a lo que nosotros planeamos, ¿no? No sé cómo yo tomaría el hecho de que ya tengo planeado todo, pero el Espíritu Santo me dice, ves a otro lado. Sin embargo, yo creo que ahí justo da ese cierre a lo que veníamos comentando. Hay que ponernos en las manos de Dios. Y que a veces no te das cuenta que es el Espíritu Santo, que es Dios quien te está hablando. Muchas veces comprendemos hasta más adelante, ¿no? Y decimos, con razón pasó esto, con razón pasó lo otro, ¿no? Así que, bien, pues entonces vamos a comentar un poquito. ¿Tenías un comentario? Sí, acerca de el Espíritu Santo impidiendo algo. Dicen por ahí que si nosotros supiéramos el futuro que Dios nos tiene preparado, soltaríamos el pasado. Así es. El apóstol Pablo tenía sus planes y esto está fantástico, hay que hacer planes. No está peleado. La espiritualidad no está peleada con hacer planes. Pero cuando le dejas a Dios la dirección, de repente tus planes pueden cambiar. Vimos en la lección que Pablo ni siquiera fue a Colosas a predicar, pero surge la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se escogían bien los lugares donde se iba a establecer el centro de operaciones y un lugar céntrico, grande, con mucho movimiento, con calles, carreteras a otros lugares del imperio, y de ahí se derivaron esos asuntos. Ahora, Pablo tiene su trabajo en Asia Menor, pero el Señor le dice, no, ya con lo que había hecho, ya se empezaba a regar. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Le dice, no para acá, pero sí para allá. ¿A dónde? A Macedonia. ¿Dónde? Filipos. Y de ahí se abre el continente europeo a la predicación del Evangelio. Bueno, y es que también nos vemos en esta historia, en estos pasajes, acerca de que las influencias culturales, como en nuestros días, ¿no? La influencia cultural planteaba a los cristianos enormes desafíos. Ahora, en este siglo, en el pleno siglo XXI, ¿qué lecciones obtenemos nosotros de quienes vivimos en la actualidad? Porque tenemos esta referencia, ¿no?, en la Biblia, pero los años han pasado y seguimos viviendo desafíos, seguimos estando en manos de Dios, seguimos desconociendo incluso qué es lo que tiene Dios para nosotros. Liz, ¿alguna opinión? Pues, la vida de Pablo está llena de persecuciones, llena de angustias. Los versículos anteriores de esto nos hablaban de que él decía que necesitamos reconciliarnos con el Espíritu Santo. Y a lo largo de este estudio pude ver cómo, a pesar de que estaba en persecución, estaba en prisión, pues puede decir que lo habían estado apartando para que no predicara el Evangelio. Pablo tomó la parte positiva de esto y, como decía, cantaba en prisión, estaba con Silas cantando, y él decía que tenemos que ser personas santas, tenemos que ser como ministros, apartados. ¿Y qué es ser una persona santa? Una persona es ser apartado de las demás personas. Ahora, yo cuando vienen problemas a mi vida, cuando vienen algunas situaciones adversas, puedo ver cómo la mano de Dios está sobre mí, y él decía que tenemos que estar en nuestra vida,
tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a lo que Dios nos está diciendo. Tal vez tengo muchas preocupaciones, tengo ansiedad en mi vida, tengo muchas cosas que hacer, pero cuando escuchamos la voz de Dios y dejamos nuestros objetivos, los planes que nosotros tenemos, los dejamos en un segundo plano y ponemos en primer plano las cosas que Dios nos está mostrando, podemos ver cómo nuestra vida toma un sentido y cómo a pesar de todos esos problemas podemos tomarlos y podemos decir, hey, esto es una bendición para mí, esto no es algo que me está atribulando, es algo que Dios me está dando para poder forjar mi carácter. Y es que también llama la atención que aquí Pablo se refiere a los creyentes con un término que es mucho compromiso desde mi perspectiva. No sé qué opinen ustedes, porque se refiere a los creyentes como santos. Y yo pregunto, ¿qué implicaciones tiene esto? Conectando la pregunta anterior con esta. Ok. Los cristianos de Colosas enfrentaban el politeísmo, muchos dioses. La cultura grecorromana, los dioses del Olimpo. Pero nosotros nos enfrentamos con un secularismo impresionante. No hay Dios. Así es. Y tan desafiante una cosa como la otra. Y en ambas estamos llamados a ser santos, que es separados o apartados, no de la gente, sino apartados para el servicio de Dios. Así es. En medio de la gente. Y bueno, quiero decirles que el tiempo se nos ha ido volando, así que en cuestión de segundos prácticamente, díganme con qué se quedan. Vamos a comenzar con Ian y quisiera escucharlos a cada uno. ¿Con qué se quedan del estudio de la palabra de esta semana? Yo me quedo en lo difícil, pero lo importante que es aprender a escuchar la voz de Dios. Sí. Yo creo que con eso me quedaría. Muy bien. Yo me quedo que a pesar de los problemas, las situaciones que podemos tener, las adversidades que están en nuestra vida, Dios tiene un propósito aún más grande para nosotros y tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios y que nos está llamando. Nos dice, espera hijo, tengo un propósito mejor para tu vida. Muy bien, ¿con qué te quedas? La forma en que surgen y crecen las iglesias de Filipos y Colosas no dicen que Dios está al control de su iglesia, pero la experiencia de Pablo me invita a que yo permita que Dios esté al control de mi vida. Muy bien, yo me quedo con el desafío de regocijarnos en medio de la prueba. ¿Y ustedes? Los invitamos a seguir conociendo más acerca de la Biblia y nos vemos en la siguiente lección.